Relocalizarse implica mudanza, traer tus maletas y llegaste. Y no, implica muchísimas cosas más. Y para el ejecutivo va a trabajar en su idioma, en su ambiente de trabajo. El reto es para la familia. Muchas de las familias que nosotros hemos relocalizado llevan en su corazón a Puerto Rico. Puerto Rico para ellos es su casa. Bienvenidos a Café con Encanto, propiedades con propósito. Gracias por acompañarnos. Soy Mariela Arrojo y junto a Pedro González te damos la bienvenida a esta serie especial de 3 episodios donde hablaremos de un tema clave para muchas empresas e individuos, la relocalización. Hoy vamos a contarte de manera sencilla y directa cuáles son los tipos de servicios de relocalización y qué incluyen. También te explicaremos por qué es clave elegirlos bien y por qué contar con un experto en relocalización a tu lado puede evitar mayores contratiempos. Saludos, Pedro. Buenas, Mariela. Encantado de estar aquí otra vez y vamos a hablar de un tema que nos apasiona, que llevamos muchos años trabajando con él, que es la relocalización. ¿Cuán de acuerdo estoy contigo? ¿Cómo me apasiona poder ayudar a todas las familias que se relocalizan? No tan solo las familias, ¿verdad?, que tienen sus hijos, pero a los individuos. Es sumamente gratificante poder ayudarlos en todo el proceso y que se sientan en casa cuando llegan aquí a Puerto Rico. Sí, ahí yo creo que lo primero que debemos hablar es de diferenciar el concepto de relocalización. Relocalización está en la relocalización individual, que es la que normalmente las personas hacen dentro de la isla, dentro de Puerto Rico, y las relocalizaciones corporativas o institucionales o de agencias de gobierno que se hacen de un país a otro o de un estado a otro, en este caso a Puerto Rico. Es bien importante porque cada uno de esos procesos conlleva unas particularidades y un expertise que hay que manejar y hay que dominar para poder tener y ofrecer un servicio de excelencia a esas personas que vienen a Puerto Rico, en este caso que sea corporativo, a trabajar en Puerto Rico. Eso es así, y las personas piensan que decir relocalizarse es solamente implica mudanza, el traer tus maletas, traer tus muebles y llegaste. Y no, implica muchísimas cosas más para poder esa familia o esa persona poder adaptarse, que es lo que vamos a estar hablando durante el día de hoy. Correcto, en la medida que tú vayas entrando personas dentro del proceso de relocalización, pues se va a ir complicando. No es lo mismo una relocalización de una persona individual que una relocalización de una familia. Y también pues vamos a ver que hay diferentes perfiles dentro del mundo corporativo o gubernamental para clasificar y darle una serie de servicios específicos a cada persona de acuerdo al perfil que ellos puedan tener. Dentro de estos servicios, Pedro, tenemos lo que son los servicios de destino, ¿verdad?, conocidos como Destination Services, y tenemos también los servicios de salida o Departure Services. Ambos son sumamente importantes a la hora de una persona relocalizarse, y quiero también como enfatizar, no tan solo es para compañías que están relocalizando, ¿verdad?, a su personal, pero también todas estas familias o individuos que se están relocalizando por los incentivos que necesitan de este tipo de apoyo en cuanto a todo este proceso. Sí, mira, vamos a hablar primero de la parte corporativa, de la parte gubernamental. Hay diferentes organizaciones, diferentes corporaciones globales que relocalizan personas porque para ellos resulta costo efectivo, a pesar de que es un proceso bien costoso, traer una persona con unas destrezas y unas capacidades particulares para hacer y desarrollar una serie de iniciativas a nivel local que han sido probadas posiblemente en otros lugares como clientes que hemos tenido de eso. Para estas corporaciones hay Puerto Rico, por la situación que nos distingue, pues o somos domésticos, o somos domestic overseas, o somos internacional.
cada una de esas clasificaciones tiene unas connotaciones de acuerdo al programa. Por ejemplo, recordarás que hemos relocalizado personas o asistido a personas que se están relocalizando, que han venido de Europa, han venido de África, han venido de Asia, de han Francia. venido de Europa, exacto, de Norteamérica, de Suramérica, Australia, y cada uno trae en su maleta, como pudiéramos decir, unas características bien particulares que son más bien culturales del lugar donde vienen. Y el hecho de esas personas tienen unas destrezas o tienen una disponibilidad para las empresas de movilidad, y eso los hace más atractivos. Por ejemplo, una de las cosas que hemos visto es que personas que tienen la disponibilidad para movilizarse a otras jurisdicciones fuera de lo que se conoce como el home country, que es de donde ellos son originalmente, pues tienen un valor particular para estas empresas porque las relocalizan a nivel mundial y pueden obtener mayores beneficios del rendimiento que pueda hacer esa persona. Correcto. Hemos tenido, por ejemplo, tuvimos una pareja de España, una familia de España que vino, y fue bien curioso porque eso estaba en el ramo de una farmacéutica, y cuando vino a Puerto Rico, esto, para los amigos que nos están viendo, hay una serie de etapas dentro del proceso. Está el viaje de descubrir el nuevo destino, está cuando ya estamos activamente buscando propiedades, cuando ya se mudan definitivamente, que es lo que le llamamos el one-way ticket, y cuando se están instalando en Puerto Rico, que ya eso lo vamos a discutir en la segunda parte de esta serie de episodios sobre la relocalización. Cuando estábamos hablando con este español, que era el ejecutivo que se estaba relocalizando, y fue por primera vez a la planta aquí en Puerto Rico, y después esa noche fuimos a cenar, cuando me estaba diciendo de varias observaciones que hizo, de cosas puntuales que podía él atender y que le iba a representar a la empresa unos ahorros o unas ventajas competitivas enormes, y solamente de estar horas allí en esa planta, que fue donde fue. Y pues así por el estilo. Hemos tenido clientes corporativos en el ramo de farmacéutica. Tenemos un cliente, o tuvimos una experiencia con un grupo que le llamaban los nómadas. Ese grupo se componía de personas de Inglaterra, de diferentes partes del mundo, que eran expertos en cada una de las disciplinas donde ellos manejaban, y venían a Puerto Rico a hacer una implementación de unos programas, de unas mejoras que se estaban haciendo en esa farmacéutica en particular, y estuvieron aquí como 6 a 8 meses, y en esos 6 a 8 meses hicieron el trabajo y se movían. Después que terminaban aquí, se movían a otro lugar. No sé si recuerdas cuando también otra farmacéutica, estábamos esperando para reunirnos con la directora de Recursos Humanos, y cuando escuché que venía un grupo de 20 y pico de personas, 20 y pico ejecutivos, venían para Puerto Rico y los iban a ubicar en un hotel. Y yo le dije, cuando empezamos nuestra reunión, le dije a la persona, mira, ¿por qué no me dejas darte una propuesta para ubicar a estas 20 y pico de personas y hacer una comparativa del costo en el hotel versus estar en apartamentos en el área me acuerdo, en el área de Isla Verde y Condado principalmente fue que se ubicaron esas personas? Y la persona le encantó la idea. Cuando vimos la propuesta, representaba cerca de $250,000 en beneficios para la empresa, para la corporación, y lo implementamos y corrió espectacularmente bien. Y otra cosa también que ayudó bastante, ¿verdad? En este caso particular que estamos hablando, también facilitamos todo el proceso que tenía que ver con ubicarlos a ellos en cada una unidad. En ese momento, dentro de verdad lo que se le presentó como propuesta, también nosotros elegimos los apartamentos de acuerdo a los requisitos que las personas estaban buscando, en este caso la farmacéutica, y pudimos ubicar a todas estas personas que realmente estuvieron por X término de tiempo y llegaron a su unidad. O sea, son propiedades que fueron seleccionadas
preseleccionadas y fue lo que hizo la gran diferencia a la compañía, que no tuvieron que estar buscando ellos dónde los voy a ubicar, tener que pasar por ese dolor de cabeza, si cumplían los requisitos o no. No, y en este caso iban a un hotel. Uh-huh. Y en el hotel no es lo mismo vivir en un cuarto de hotel que vivir en un apartamento. Uh-huh. Y entonces nosotros lo que dentro de la propuesta que le presentamos en aquel momento era hacer la impresión, darle la impresión a ellos que estaban viviendo en un hotel. Uh-huh. Porque nosotros nos encargábamos de todo, la limpieza y todos los detalles como si fuera un hotel, pero era un apartamento. Y eso fue una iniciativa bien exitosa que yo no sé si el 100% o casi todo dieron unas buenas reseñas sobre la experiencia que tuvieron ese grupo de personas, que a la gerente de recursos humanos de la compañía le dieron una distinción a nivel global en la compañía, lo cual nos satisfizo muchísimo, uh-huh. Porque a pesar de que no solamente se vio la parte financiera del ahorro que tuvo la corporación en esa gestión, sino que también hubo una satisfacción porque esas personas trajeron a su familia por fines de semana y demás, y no estaban en una habitación de hotel, estaban en un apartamento completo para ellos, y resultó en una gran oportunidad para ellos y para la empresa. Correcto, y sobre todo también para ellos, porque el que el ejecutivo se sienta cómodo, ¿verdad?, en el lugar donde va a estar durante X tiempo, o si su pareja o su esposa está también, mientras ellos estén contentos, ¿verdad?, sus parejas y su familia, pues todo el proceso va a ser mucho más fácil para ellos. Indiscutiblemente fue un éxito esa relocalización que tuvimos de ese grupo cuando vino para acá. No, y también es importante mencionar que de acuerdo al perfil del transferido, o como se le llama comúnmente en la industria, el expatriado, de acuerdo a ese perfil es que son los programas. Nosotros hemos manejado programas con corporaciones en las cuales son de nivel primario, o sea, de línea de producción, y esas personas tienen unas características. Hay supervisores, gerentes, hasta ejecutivos. Y en la medida que esa posición o ese perfil va aumentando en autoridad dentro de la empresa, así va aumentando en flexibilidad para que ellos escojan las preferencias de lugar y de distribución y demás, si apartamento, casa, si son individuales o son parejas. Si vienen con hijos también. Si vienen con hijos, ¿te acuerdas aquella persona que llegó con la familia, el One Way Ticket? De madrugada. Llegó en diciembre después del 9/11. ¿Cómo olvidar esa familia? Esa familia se suponía que llegara a las 2 de la tarde, y con todos los inconvenientes que provocó el 9/11, en diciembre todavía finalmente llegaron a Puerto Rico a cerca de la 1 de la mañana. Recuerdo, con muchas maletas. Con muchas maletas. Yo lo primero que le dije fue que aquí en Puerto Rico vendíamos cemento y bloques, o sea que no había que traerlos de donde ellos venían. Pero fue una experiencia bien increíble, y particularmente esta familia, él siempre me comentaba de que las ventajas que estaba teniendo en Puerto Rico como parte de su paquete de relocalización, porque era un alto ejecutivo, eran cosas que él en su lugar original de trabajo no podía ofrecerle a su familia, y representaba no solamente para él una gran oportunidad profesional, sino para la familia también. Sino para la familia una gran oportunidad de estar en un estilo de vida deseado, con clubes de playa y demás. Y esos son parte de los beneficios que tienen que las personas obtener para ser más atractivos que la disponibilidad para relocalizarse a otro país. Eso es dentro de los servicios de destino. También tenemos entonces lo que son los servicios de salida, ¿no? Los departure services, porque los servicios de destino, como acabamos de hablar, son sumamente importantes para la adaptación de la persona, para saber, ¿verdad?, cómo es la cultura, porque podríamos sorprendernos, la misma familia, ¿verdad?, que vino de España. Te estás adaptando, aunque es el mismo idioma, estamos hablando español, pero
pero la cultura, ¿verdad? Es diferente, poder adaptarte nuevamente a las amistades, también estás dejando a la familia. So, la parte que tiene que ver con los servicios de destino, ayudamos en todo ese proceso y apoyamos en ese proceso. Y asimismo tenemos lo que sería entonces los servicios de salida, también que son sumamente importantes cuando ya entonces los relocalizan o nuevamente a su hogar de donde vinieron o los relocalizan a otro país. Sí, en ese sentido lo que se busca es que el proceso sea con los menos inconvenientes posibles. Siempre el proceso de una mudanza, hay muchos factores que no están bajo el control de las personas, y que si la mudanza llega a tiempo, que si se rompen cosas en el proceso, que si me van a entregar la propiedad a tiempo, que si tengo que la escuela, o sea, un montón de factores que son importantes, pero que son independientes cada uno, y a veces eso le da cierto nivel de estrés a las personas. Nosotros, en ese caso de lo que menciona, el paquete, el programa de destino es para recibir esa persona e insertarlo en nuestra cultura, porque no es lo mismo para el ejecutivo que para su familia. Trabajar en Puerto Rico, trabajar en Estados Unidos, trabajar Correcto. En Europa, es trabajar en una oficina. Nada cambia. Para ellos nada cambia. La situación va a ser para la esposa, la situación o ¿verdad? La pareja o para los hijos. Ahí realmente es donde va a haber ¿verdad? El problema de la adaptación. Como tú bien dices, el ejecutivo donde sea va a seguir trabajando. Y para el ejecutivo va a trabajar en su idioma, en su ambiente de trabajo, y no va a haber ningún tipo de problema con eso. El reto es para la familia que dejan su nivel de confort, su zona de confort de sus amistades, de su familia, y para los niños, amistades nuevas. Por eso es que es importante. Hay organizaciones en Estados Unidos que se dedican a estudiar estos programas de relocalización. Nosotros somos parte de esas organizaciones activamente, y han demostrado que en la medida que los niños sean menores, el proceso de adaptación es mucho más fácil, mucho mejor. Por ejemplo, en el caso de los españoles que estábamos hablando, cuando ellos llegaron, las niñas eran dos niñas. Estaban pequeñas en grados primarios, kinder y primer grado. Y ellos lo quisieron poner en una escuela católica, en un colegio católico, porque pensaban que no iban a dominar el inglés de la forma, viniendo de España, que el obstáculo del idioma iba a ser algo bien difícil para ellas. Pero, para la sorpresa de ellos, la entrevista que hicieron en el colegio católico con la persona de inglés fue espectacular. Recuerdo. Espectacular. Sí, fue increíble. Y esas niñas ya se graduaron. Una se graduó de una universidad en Estados Unidos, que todo fue en inglés, y la otra se graduó de una universidad en Inglaterra, en Reino Unido, que todo es inglés también. Y después de aquí de Puerto Rico fueron a vivir a Newark, a New Jersey. Después de New Jersey se relocalizaron a Alemania, y en Alemania, y todo fue escuelas internacionales. Que en ese sentido pues es importante que se atiendan todos los detalles con la esposa, que era bien unida a la familia de ella. Sí, como ayudarlos a que puedan tener sus propias amistades. Correcto. Cómo los ayudamos a comunicarse, ¿verdad? A conectarlos. ¿Dónde hacerla? En las escuelas, en los gimnasios, en diferentes clubes. Y ellos aquí en Puerto Rico se integraron de una forma espectacular. O sea, todavía ellos se fueron de Puerto Rico hace como 15 años. Y ahora viven en Alemania. Y todavía vienen acá, tienen su familia. Todavía vienen acá, y la última vez que vinieron fue en diciembre del año pasado, y nosotros fuimos a verlo, a reunirnos, a almorzar con ellos, y en el hotel era un desfile de amistades que iban a verlo y se alegraban, y hicieron muy buenas conexiones, y era la primera vez que se relocalizaban fuera de España, que para ellos era yo creo que muchas de las familias que nosotros hemos relocalizado, ¿verdad?, llevan en su corazón a Puerto Rico.
Puerto Rico para ellos es su casa. Puerto Rico es una isla donde todo el mundo quiere relocalizarse por la cultura, ¿verdad? Nuestra cultura, somos nuestra forma de ser. Nuestra forma de ser, somos muy amigables, nos encanta estar en familia, nos encanta disfrutar de la vida. Sí, mira, el otro día curiosamente estaba leyendo en una de las plataformas sociales de LinkedIn una reseña que puso una persona de Estados Unidos, y me sorprendió muchísimo porque ella dice que ella estuvo aquí, pasó el huracán María aquí en Puerto Rico y vio la solidaridad de este pueblo, que aquí no dejamos a nadie solo. Si podemos ayudar, vamos a ayudar al que tengamos que ayudar y al que necesita ayuda, y es una cosa que nos distingue y es un orgullo tremendo. Lo que pasa es que a veces nosotros mismos no nos damos cuenta de eso, pero personas que vienen de afuera y nos están viendo desde esa perspectiva de su experiencia de otros lugares, pues eso les resalta. Y ella pues dice que la primera cosa que le impresionó fue de la forma que nos ayudamos en el huracán, posterior al huracán, en la recuperación y demás, pero que lo más impresionante que le gustó, o que le ha impresionado, que todavía al día de hoy se sigue impresionando, es que, y le dice a sus amistades cuando vienen a Puerto Rico, que cuando tú vayas a comer, te van a decir buen provecho, aunque no te conozcan. Ajá. Y entonces eso, ella dice, wow, y a mis amistades yo siempre le digo, no te sientes al lado de la puerta, porque el que entra y el que sale te va a decir buen provecho, sí. Y vas a estar todo el tiempo diciendo gracias, gracias, gracias. O sea, que son cosas que nos distinguen, que no... Somos muy especiales, somos muy especiales. Y acogedores con el visitante, tenemos esa dicha de ser bien abiertos y ser hospitalarios. Y para eso, en este tema que estamos hablando hoy de relocalización o servicios de destino, es bien importante porque la persona que viene, el proceso de adaptación es mucho más sencillo, mucho menos complicado. Por ejemplo, en estas organizaciones que nosotros pertenecemos, cuando vamos a conferencias a nivel mundial, vemos las experiencias y nosotros compartimos las experiencias de Puerto Rico, pero hay gente de Egipto, de Francia, de cualquier parte del mundo, hablando de sus experiencias y por ejemplo, una de las cosas que me chocó en una de las conferencias es que una persona de Egipto estaba hablando de que los expatriados para esta corporación vivían dentro de un compound, es como decir una base militar, y allí tenían supermercados, cine, todo, teatro, todo lo que llevaba su vida, pero era como algo mucho más controlado, mucho más monótono. No como aquí en Puerto Rico, que aquí tú tienes un bosque húmedo, el yunque, tienes un bosque seco en Guánica, tienes playa. De todas las familias que nosotros hemos relocalizado, que han sido bastante, son cientos de familias que hemos relocalizado, yo solamente te podría decir una sola familia que no se adaptó a Puerto Rico. Y llevamos 30 años en esto y no se adaptó, no porque no se adaptó a la isla, al clima o a la cultura. Esta persona yo creo que tuvo un poquito más de reto en cuanto al tiempo, ¿verdad? Lo que le dicen en inglés el island time, ¿no? Que nosotros somos un poco más relajados. Flexibles. Somos más flexibles, y ella venía de Inglaterra y ella no podía, para ella no era aceptable el que si una persona le decía que iba a llegar a tal hora a darle un servicio, ya sea un electricista o un plomero, que no te llegaba puntual, se podía tardar 15 minutos y ya ella ya no estaba cómoda. Así que yo creo que esa fue la única persona que yo recuerdo que no terminó su término. Y por más que nosotros tratamos de apoyarla y tratamos de que entendiera nuestra cultura, porque realmente la persona que viene a la isla tiene que adaptarse a nosotros. Imposible que nosotros los puertorriqueños nos adaptemos, ¿verdad?, a la cultura de todo el que viene aquí.
Pero Sí. se le hizo bastante fuerte a ella. No, y por ejemplo, nosotros tuvimos también el caso de aquel de este otro señor inglés que desde que se bajó del avión, eso era suda y suda y suda, y ese señor nunca se adaptó al clima de Puerto Rico, de la humedad de Puerto Rico. Y también no duró el tiempo de la asignación. Tenemos el francés, que bendito la esposa, ellos vinieron una pareja, los relocalizamos en el área de Caguas, porque en esa área era que estaba la planta. Y la muchacha, la francesa, no hablaba ni español ni inglés. Y entonces la pobrecita se quedaba en su casa y no podía socializar, no podía interactuar con nadie porque no hablaba el idioma. Y entonces cuando nosotros nos enteramos que la compañía nos llamó para compartirnos el problema, lo primero que se nos ocurrió fue conectarla con la Alianza Francesa, que eso es de franceses, hablan francés. Y ahí resolvimos el problema con eso y todo sencillamente. Cambió. Y todo cambió para ella. Todo cambió y se convirtió de un problema que llevaban como 2 o 3 meses sufriendo a una situación que terminó en una historia feliz. Y el otro francés de la otra farmacéutica, que yo le dije, mira, cuando tú te sientas perdido en Puerto Rico y demás, aquí tienes mi número de teléfono, tú me llamas. Y ese hombre llegó hasta Isla de Mona. Yo nunca he ido a Isla de Mona. Él fue a Isla de Mona. Bueno, despidió el año. Despidió el año en Isla de Mona. Fue a Vieques, fue a Culebra, fue al Yunque, fue al Bosque Seco, fue al lago de Oaxaca. Es súper importante todos estos, ¿verdad? Este apoyo que nosotros le damos y todos estos servicios para que se puedan adaptar. Todas estas historias, ¿verdad? No lo confirman, como el francés que estamos hablando. No, y el asunto es que nosotros llevamos 20 años en esto, especializados en relocalización con estas organizaciones. Tenemos las certificaciones para ayudar a estos clientes corporativos y gubernamentales a cumplir con sus cuotas o metas de diversidad. Tenemos las certificaciones profesionales que nos acreditan como personas que dominamos este asunto, y parece sencillo, pero realmente no lo es. Y la diferencia entre saber manejar algo y no saberlo o intentar improvisar puede determinar el éxito o el fracaso de un proceso de relocalización para una familia y eventualmente para la empresa, que le está costando mucho dinero. Mayormente para la empresa. El tener una buena compañía especializada en relocalización que pueda trabajar en equipo con la compañía para que ese ejecutivo y su familia pase el menor inconveniente posible es sumamente importante, y yo creo que así somos, ¿verdad? Todos llegamos a la meta que queremos llegar. Sí, y dentro de los programas nos hemos concentrado dentro de los programas hay programas de alquileres, programas de compra. Por ejemplo, la tasación de una relocalización para cuando se va a poner la propiedad en el mercado es diferente a la tasación de mercado que se utiliza normalmente para un financiamiento. Hay muchas cosas, hay muchos procesos. Cuando compran, pues nosotros tuvimos unos clientes de una agencia de seguridad aquí en Puerto Rico, federal, que nosotros éramos, cuando las personas esas que vivían en la propiedad se iban, nosotros nos encargábamos de coordinar la mudanza, de vender la propiedad y de hacer todo el proceso en función de representación de esa agencia en particular. Y básicamente lo importante es, desde el punto de vista estructural del proceso, hay muchas más cosas, pero en rasgos generales esto es básicamente lo que comprende un proceso de relocalización de ejecutivos, corporativos o gubernamentales. En el caso de los individuales, pues ya vamos a hablar en el próximo episodio de todo lo que conlleva al ejecutivo como tal y a su familia para el proceso de adaptación, que sea uno placentero y exitoso. Para el bien de todos, ¿verdad? Para la compañía y para el ejecutivo. Así que yo creo que estaremos hablando más de estos servicios en los próximos episodios. Claro que sí.
Bueno, aquí en Encanto no solo vendemos propiedades, queremos ayudarle a encontrar el hogar perfecto y hacer mucho más fácil su proceso de relocalización en Puerto Rico. Si estás pensando en mudarte o invertir aquí en la isla, contáctanos. Tenemos la experiencia para ayudarte de manera efectiva y sin complicaciones. Recuerda suscribirte en Spotify, Apple Podcasts, YouTube y seguirnos en redes sociales para acceder a más contenido valioso. Porque saber más siempre vale más. Hasta la próxima.